la grabación de la clase, mis hermanos, para que sepan que estamos grabando. Entonces, pues solo para que sepan eso. Bien, vamos a la sección número 7, de la disciplina en la iglesia. Hemos hablado bastante de la disciplina. Recuerden, y lo que hemos hablado es que la disciplina no inicia pues con llamar al hermano y decirle, oiga, mi hermano, es que estás en un pecado o estás en una situación de pecaminosidad en algún sentido, sino básicamente la disciplina comienza con la comunión, ¿cierto? Entonces, pues ese es como el enfoque de la clase en la parte de disciplina. En la primera parte de la disciplina ya es juzgarnos a nosotros mismos, ya sabemos eso, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31, y los que estamos haciendo autoconfrontación, pues reconocemos eso, que la disciplina empieza cuando yo mismo estoy pues tratando con mi pecado, ¿no? En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31, inicia con la disciplina personal, ¿cierto? Con la disciplina nuestra. Entonces, estoy acá jugando con asignar a las personas, así que ténganme paciencia. Bueno, primera a los Corintios capítulo 11, versículo 31. Eh, mi hermana, mi hermana Lea, si me quieres ayudar. Luego voy a, Pastor Víctor, si me quieres ayudar con primera de Juan 1:9. ¿Qué más tenemos acá? Y a Abigail, o la hermana Blanca, primera de Corintios 5, 11 y 12. Y tenemos aquí más a mi hermano Raúl Hidrobo, si me quiere ayudar con Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Y vamos en primera de Corintios 11, 31. Déjenme leerlo. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver acá también como parte de la disciplina de la iglesia es que nosotros mismos debemos estar trabajando en nuestra vida espiritual. La palabra examinarse significa, significa literalmente revisar nuestra condición delante de Dios. Examinarnos no es simplemente decir, eh, bueno, yo estoy haciendo bien mi devocional, sino es revisando con la palabra de Dios en qué situación yo estoy delante de Dios, cómo Dios me ve en mi vida espiritual. Eso significa literalmente ser examinados. Dice la palabra, no seríamos juzgados. Déjenme decirles una cosa aquí, y quizás es una de las excusas más comunes que yo encuentro, y es que las personas dicen, es que los cristianos, o Mercho, que nosotros estamos juzgándole cuando una persona está en un pecado o está en una situación pecaminosa, tuvo una actitud pecaminosa, y entonces decimos que no debemos juzgarlos porque utilizamos el versículo de Mateo capítulo número 7. Pero la verdad no es así. La palabra de Dios dice que nosotros como iglesia, nosotros como hermanos debemos juzgarnos los unos a los otros en verdad, en amor y verdad. Ambas cosas deben ser parte pues de la vida espiritual, si lo puedo decir así, que significa que yo estoy juzgando a mi hermano no para hacerle mal, no para humillarlo, no para ofenderlo, no para tratarlo mal, sino estoy diciendo, hermano, mira, esta condición, esta situación o esta actitud o dijiste esto o este pecado, pues es parte de lo que llamamos la disciplina de la iglesia. Recuerden que eso no inicia simplemente cuando nunca has saludado al hermano, nunca has hablado con él y ves una situación y una vez vas y le exhortas. No, esto inicia antes, teniendo una comunión los unos con los otros, preguntándonos cómo estamos en la vida espiritual de manera formal, y ayudando a los otros también en sus necesidades. No sabemos pues en qué necesidad anda cada persona, eso solo lo sabe pues el Señor y la persona, pero sí orando los unos por los otros, es parte de lo que tenemos que hacer. Eso está en Primera Corintios. Primera de Juan 1:9. ¿La tiene ahí ese versículo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces, ¿qué nos exhorta, qué nos anima ese versículo? Ese versículo nos anima a que nosotros no tenemos que dar cuentas largas a nuestro pecado. Me refiero, si nosotros hemos cometido un pecado, sabemos que lo hemos hecho,
nosotros tenemos que, según 1 Juan 1:9, confesar. La palabra confesar es homologeo, y significa literalmente, en el griego significa literalmente decir lo mismo que Dios está diciendo. Nuestras oraciones de confesión de pecado no es, Señor, te pido perdón porque he pecado, tú sabes cuánto he pecado. Pues claro, Dios sabe cuánto ha pecado uno. Eso es algo que sí, que es obvio que Dios sabe. Pero el punto acá no es que Dios sepa que hemos pecado, sino que nosotros tenemos que confesar, que es reconocer principalmente que nosotros hemos pecado. Mis hermanos, en la disciplina inicia allí cuando yo le digo al Señor, Señor, perdóname por haber cometido este pecado. No solamente decirle a la persona, bueno, o decirle a Dios, bueno, yo he hecho esto o aquello, puntualmente sin ninguna intención de cambio, sin ningún arrepentimiento genuino, sino es confesar nuestro pecado con la intención de suplicarle a Dios que nos ayude para que Él nos fortalezca en medio de la situación. Entonces, confesar nuestro pecado diariamente es una disciplina. Ahora, como esposos, la palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto habla en términos generales, pero en particular en el contexto que está escrito, está hablando de la relación matrimonial. Y como esposos, nosotros no podemos dejar pasar por alto pues una situación. Si nosotros tuvimos una situación al día, en ese mismo día tenemos que resolverla, hablar entre nosotros, perdonarnos y ofrecer y pedir perdón dependiendo de la situación. Eso hace parte de juzgarnos a nosotros mismos. No olvidemos eso, porque nuestra vida familiar, nuestra vida de hogar, sobre todo en estos tiempos, donde estamos todo el día en la casa, pues tenemos esas situaciones. Mi esposa ya hace rato que sufre con eso. Yo estoy en la casa, trabajando desde la casa hace ya varios años atrás, y entonces ella ya ha tenido que sufrir que yo esté en la casa. Entonces, esta no es más que otra, que otra dosis del tiempo de estar en la casa, ¿no? Pero, pero se presentan más situaciones porque estamos compartiendo más tiempo el uno con el otro, y a veces son cosas bobas y situaciones bobas, pero tenemos que confesar nuestro pecado a Dios y sobre todo pedir perdón el uno al otro. Eso es parte de la disciplina, hermano. No olviden. La disciplina no es cuando llegas a la iglesia y te dicen, ya estás en peor situación, no es. Inicia con charlar, con pedir perdón el uno al otro, con tener nuestros pecados al día. Esa es parte de la disciplina. Muy bien, ese es el primero, juzgarnos a nosotros mismos. El segundo es el juicio de la iglesia o el juzgamiento directo de la iglesia. Vamos a 1 Corintios 5:11. ¿Quién lo tiene, por favor? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Muy bien, gracias, David. Acá el punto, mis queridos hermanos, es que particularmente hay una frase, yo no sé si ustedes han escuchado esa frase, y no sé ustedes que si alguien quiere compartir está bien, eh, el cristiano carnal. En, ¿cómo decirlo? En algunos sectores o partes de la iglesia, las personas dicen, es que es un cristiano, pero que vive desordenadamente. O es un cristiano, pero que está viviendo en una situación de pecaminosidad. La Biblia no nos enseña eso. O sea, la Biblia no nos enseña que si tú eres cristiano, no está diciendo que no puede pecar. Claro que puede pecar y eso lo sabemos perfectamente, pero no vivir en una condición de pecaminosidad. Eso no es ningún cristiano carnal, eso es un inconverso. Y tenemos que reconocer ese punto porque a veces pensamos que el cristiano carnal es una persona que, bueno, que es cristiano, que confesó a Cristo, pero está en el mundo. Eso no, bíblicamente no es sustentable. Ahora, el versículo lo dice claramente, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Acá el punto es serio, en el sentido de que nosotros, si reconocemos a una persona que dice que es cristiana, pero vive en este pecado, nosotros no debemos ni siquiera juntarnos con él. Mire ahí, mire la seriedad, digamos, de la palabra en cuanto a la forma en que nosotros debemos tratar a las personas que dicen que son hermanos, y mire cómo vive. Llamándose hermano fuere un fornicario. Ahora, cuando habla de fornicario, no es que ha caído en un pecado de fornicación, sino es una persona que vive en fornicación. Y cuando hablamos de vivir en fornicación, hablamos de una persona que pues mantiene relaciones sexuales prematrimoniales, no está casado,
no vive con la persona, simplemente tiene una situación prematrimonial y tiene una vida eh, pues apartada, digamos, sexualmente ilícita. Y dice avaro, que es una persona que desea solamente el bien propio por encima del bien de los demás, financieramente hablando también. Idólatra, y todas estas palabras están combinadas por la palabra o, es decir, que son o una cosa y también otra cosa, y es como que cada una de esas está dividida, que una persona puede llegar a ser. Entonces, si es un idólatra, o es un avaro, es un fornicario, igual debemos tratarlo de la misma manera. Maldiciente, una persona que tiene una conducta continuamente de malas palabras. Groserías en particular es la palabra acá, o que maldice, es lo que está diciendo ahí. Borracho, evidentemente. Una persona que dice que es cristiana y anda borracho o vive borracho, pues es obvio que no es cristiano. No es que es obvio solo que es un cristiano carnal, eso no existe, pues porque si una persona vive en la borrachera, pues no es un cristiano carnal, es un incrédulo según la palabra de Dios. Por supuesto, ladrón. Uno podría decir, yo aguanto que sea un idólatra, que diga malas palabras, que sea un borracho, que sea un fornicario, pero no, que sea un ladrón, sino porque pues no, es el mismo criterio que tenemos para todos. Si tú dices, mira, a un ladrón, pues sí, obviamente no vamos a permitir una persona que diga que es cristiana, yo la dejo entrar a mi casa o a la iglesia, nos está robando, y pues sí, ese no es un cristiano, no, pues para cada una de las cosas es obvio que es la misma condición, para el ladrón, para el borracho, el fornicario, etc. Ahora dice, con el cual ni aún comáis. Luego hay una, digamos, abierta eh, exhortación a que nosotros debemos tener cuidado con esas personas que nos dicen pues que son cristianas y viven de una manera desordenada. Eso bíblicamente no es posible. Entonces, no sé si ustedes tenían una idea de que el cristiano carnal era un cristiano que vivía en el mundo, pero la verdad es que la Biblia no nos da esa oportunidad. Si una persona vive como vive el mundo, pues es un hijo de Satanás. Ahora, podemos pensar que hay personas que conocieron de Cristo, que participaron de la gracia, de la misericordia de Dios y ahora están en el mundo. Puede ser que sí, puede ser que la persona sea cristiano. Yo particularmente podría pensar que sí, que la persona puede ser formalmente cristiano, eh, pero pues hay que tratarlo como si no fuera cristiano. ¿Y cómo tratamos a los que no son cristianos? Y por supuesto, alistamos piedras y los andamos apedreando. No hacemos eso. Lo que hacemos es testificarles, ¿cierto? Nosotros normalmente a una persona no cristiana, pues lo que hacemos es testificarles, hablarles del amor de Cristo, no discutimos de si la persona qué cree de las ofrendas o qué piensa de la iglesia, de los pastores, no. Nosotros lo que hacemos es testificarle a la persona, testificarles, hablarle del amor de Cristo, reconvenirlo en su vida. Si conoce el Señor, pues obviamente es mandarlo a la palabra de Dios, que se instruya, que lea la palabra de Dios, que revise su vida espiritual. Esa es parte de lo que nosotros conocemos como la disciplina de la iglesia. No olviden ese detalle, y si alguno tiene un comentario, solo abra su micrófono, levante la mano y con mucho gusto. Muy bien, este es versículo 11. Versículo 12, Abigail. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces aquí tenemos lo que yo les decía en un comienzo, el versículo número 12, es que nosotros, Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Está hablando de los incrédulos, o sea, nosotros a los incrédulos, en términos formales, pues sabemos que son incrédulos. No importa si tiene un pecado de fornicación, que es hoy en día la sociedad piensa que eso es normal, o de borrachera, por ejemplo, como les decía hace unas semanas atrás, yo no soy borracho, solo soy un bebedor social y solo tomo los viernes y los sábados. Es obvio que es un borracho, pero pues nosotros no estamos solamente diciéndole a la persona, uy, qué borracho eres, sino que le estamos testificando de Cristo a los de afuera. Esa es la actitud que Pablo está diciendo. Pero mire lo que dice el versículo, no juzgáis vosotros a los que están dentro. Lo que está diciendo es entonces, nosotros no juzgamos a los que están de afuera en el sentido de que el pecado, pues ya reconocemos que es una persona que anda en pecado. Pero a los que están adentro, nosotros sí tenemos que juzgarlos y por eso le llamamos el juicio a la iglesia, porque nosotros sí tenemos que estar pendientes de la santidad de la iglesia.
No simplemente llegamos a la iglesia y decimos, bueno, si él está en pecado, pues allá es la vida de él. Nosotros sabemos que si es un hermano de la iglesia y está en pecado, nosotros tenemos que ayudarlo a restaurarse. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Es por eso que vivimos en comunidad. Es por eso que somos un cuerpo. Si tú te machucas un dedo y empieza ese dedo a tener problemas, pues tú no dices, ah, bueno, habrá que amputar. No, pues sería ilógico. Lo que buscarías es que tu dedo se vuelva a ser normal. Entonces, cuidado, mis hermanos, en dos sentidos. Uno, en ignorar cuando una persona está en pecado abiertamente, que sabemos que está en una vida que no corresponde a la vida cristiana, pues cuidado en simplemente decirle, bueno, pues mirará él qué hará. No, nosotros tenemos con amor, de nuevo es una exhortación, es un ánimo con amor a pues predicarles la palabra de Dios, a exhortarlos, a animarlos en que vuelvan al Señor, pero sí debemos hacerlo y debemos cuidar la santidad de la iglesia porque somos el cuerpo, él hace parte o ella hace parte del cuerpo de la iglesia y nosotros tenemos que cuidar la santidad de la iglesia. Eso llama el versículo número 12. Entonces ese es el juicio de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo número 1. Mire este versículo. Creo que es el hermano Raúl. Hermano Raúl. ¿Sí lo? Ahí, Sí, sí. perfecto, ahora sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, aquí está la exhortación de cómo nosotros debemos, como iglesia, como hermanos, gracias hermano Raúl, estarnos examinando y juzgándonos a nosotros mismos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido, acá la palabra sorprendido no es sorpresa para el que peca. Uy, ¿cómo cometí ese pecado? No, no. Sorprendido es que obviamente la persona que peca no quiere ser vista, ¿cierto? O sea, uno no comete un pecado y pone un letrero que dice, acabo de decir mentiras, o acabo de tener amargura, o tengo odio contra alguien, o dije una mala palabra. No, no hace eso. Normalmente uno quiere esquivar el pecado, no quiere que nadie se dé cuenta, pero si es sorprendido, significa que nos damos cuenta, él está teniendo una actitud pecaminosa consistentemente, o sea, que lo está teniendo, pues obviamente nosotros que somos como, el versículo dice, los espirituales. Entonces, los espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Pues obviamente las personas que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, desde la perspectiva técnica, los que hemos estado creciendo en mansedumbre. El espiritual no es el que dice que sabe mucha Biblia. El espiritual no es el que dice, yo ya pasé por el seminario y pues yo ya terminé todas mis clases de seminario, saqué 10 en todo y ya soy muy espiritual. No. O el que lleva 30 años en la iglesia y dice, uy, qué espiritual soy porque llevo 30 años en la iglesia. No. El espiritual es aquel que es maduro en su vida espiritual de tal manera que puede aproximarse a una persona en amor, ya lo miramos en el versículo, para animarle a corregir su condición. Esto no es fácil, y déjame decirle que cuando nosotros lo hacemos, y yo no sé si ustedes tienen cierto sentido de, ¿cómo decirlo?, de nerviosismo cuando uno se acerca a alguien a hablar de una condición que vio en la persona, eso pasa, pero no por eso lo debemos de dejar de hacer, debemos hacer a la persona, y como dice el versículo, vosotros que sois espirituales, restauradle. Aquí la intención cuando nos aproximamos a la persona no es juzgarlo y dejarlo allá juzgado. Ah, mire, usted es un pecador y mira a ver cómo arregla su pecado. No, es restaurarle, es animarle a arrepentirse de su pecado, volver a la senda de Cristo, número uno, y número dos, caminar correctamente en el camino de la vida espiritual. Esa es la idea. Entonces, ese es como el propósito, ¿cierto? Entonces, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, nos hace una advertencia a la palabra de Dios. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no es porque, bueno, en esta área yo no tengo problemas con el alcohol. Nunca, ni antes de ser cristiano, ni ahora siendo cristiano, yo digo, uy, yo tengo una tentación por el alcohol. No, no la tengo. Ah, eso significa que yo ya me voy a despreocupar por eso y entonces cuando alguien me dice, ay, vamos a tomarnos una cerveza, entonces yo voy a decir, ay, sí, vamos a tomar, como yo no tengo luchas con el alcohol, yo sé que me tomo esa cerveza y ya no pasa nada con carne asada y papitas, no sé qué, cositas así.
O en diciembre, ustedes ya saben, en diciembre, y todos los cristianos somos tentados de la misma manera, sobre todo cuando compartimos con incrédulos. Toma este vinito que es para, pues para la celebración de diciembre, eso no tiene ningún problema. Y nosotros, yo digo, yo no tengo problemas con eso, pero es que no se trata de que yo tenga problemas, sino que puedo llegar a ser tentado con eso. Y el alcohólico no inició tomándose un petaco de cerveza, ni un litro de cerveza. La persona se dio en un momento y dice, yo me tomo una para la sed. Esa es una expresión. Y resulta que tomarse una para la sed terminó siendo un alcohólico. Entonces, el punto acá es, si yo voy a corregir a un hermano que está diciendo mentiras, pues yo debo cuidar mi vida también de decir, venga, yo tengo que tener cuidado también, no sea que yo venga y también caiga en el mismo pecado. Si voy a hablar a un hermano, mira, está en una condición de fornicación, ya sea cual sea la situación, o de malas palabras, o de robar, o cosas de ese estilo, pues yo también tengo que cuidar mi vida, no sé que yo también llegue a esta misma condición. Esa es la exhortación que Pablo nos hace. Entonces, ese es el juicio, en la letra de juicio de la iglesia. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja, que yo no tengo acá mis hojas, pero se llama juicio de Dios. Creo que aquí quedamos en la última reunión, Hebreos capítulo 12. Venga a ver quién está por aquí que nos pueda dar una mano. Laura, ¿nos puedes ayudar con Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 al 13? Hebreos 12, capítulo 5 al 13. ¿Qué pasa si nosotros no juzgamos al hermano, y nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, perdón, no juzgamos al hermano como iglesia y dejamos que la cosa pase así? Hebreos 12, Laurita, ¿me ayudas? Hebreos 12, capítulo 5 al 13. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Gracias, mi hermana. Laurita, muy amable. Estos versículos son preciosos, ¿no les parece? Yo doy gracias a Dios por la disciplina de Dios en mi vida. Y todos hemos sabido cuando hemos estado en disciplina de Dios. O sea, no es algo que ignoremos. Fácil no es. La verdad es que fácil no es. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede dar testimonio y decir, la verdad, cuando estuve en disciplina no fue sencillo, no fue fácil, realmente fue difícil para nosotros, duro. De hecho, bueno, el apóstol, la persona que escribió la carta, dice que en versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, cuando el Señor nos está disciplinando, nosotros no nos sentimos alegría ni gozo, ni estamos saltando, uy, qué bueno que Dios me está disciplinando, nos produce tristeza. Literalmente nos produce una condición de arrepentimiento que trae salvación, no arrepentimiento que trae condenación, no de remordimiento, mejor dicho, sino de arrepentimiento genuino. Pero no es fácil, mis hermanos, estar en la disciplina. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué el Señor llega hasta este punto? Pues porque la iglesia, ni yo me juzgué a mí mismo, ni la iglesia me trabajó para restaurarme, entonces Dios sí tiene que intervenir en eso. Ahora, Dios es misericordioso. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que Dios no tiene misericordia. De hecho, el Salmo dice, nuevas son cada mañana tus misericordias. Eso significa que si Dios cada mañana no nos da su misericordia, entonces pues obviamente nosotros no podríamos vivir sin su misericordia. Esa es básicamente la exhortación acá. El punto aquí, lo que intenta
el escritor de Hebreos es decirnos, tengamos cuidado en que la disciplina de Dios es ejecutada por Dios mismo para corrección y santificación de la iglesia. Sí, mi hermano, y bueno, adelante. Sí, pastor, buenos días. Una pregunta, es que siempre he tenido dudas acerca de cómo se identifica la disciplina de Dios en la vida del creyente. O sea, ¿es diferente de una prueba o es que yo identifico un pecado que cometí, identifico la consecuencia de mi pecado y lo que estoy pasando por la consecuencia de mi pecado? A ver si por favor me puede aclarar un poquito eso. Gracias. Excelente pregunta, mi hermana Ivonne. Creo que es una pregunta que tuve por muchos años. ¿Y qué es que Dios me discipline? ¿Qué es que Dios me discipline? ¿O qué significa eso en términos formales? Y muy buena pregunta, mi hermana Ivonne. Creo que muchos de nosotros la tenemos. La palabra de Dios nos dice, estoy leyendo el texto. El versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El versículo está citando un párrafo poético que indica que yo me doy cuenta que esto que me está pasando, usualmente yo lo asocio con la salud, con la vida física, un dolor, por ejemplo. Tengo un dolor que yo sé que este dolor o esta enfermedad no me la produjo un virus, un bicho, que yo comí algo, sino que realmente esta situación de dolor que yo tengo, físicamente hablando, es que Dios está juzgando o está disciplinando mi vida personalmente. Normalmente está asociada con la salud, con la vida física de la persona, un dolor físico. Ahora, ¿de dónde saco esto? Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Note ahí que la palabra azotar no es que, ¿cómo decirlo? No es espiritualmente, si lo puedo decir así, es como que yo me siento azotado espiritualmente. No, es una condición física. O sea, azotar es una corrección física. Entonces, la disciplina de Dios generalmente está relacionada con una condición. Cuando hablo de condición, es una situación, una circunstancia física. Y tú sabes que eso no es una enfermedad que yo te voy a curar dándote una pasta, ¿cierto? Esa es la primera indicación que tú sabes, ok, estoy en esta situación, estoy con este dolor, estoy con esta... voy a darles un ejemplo de eso. En las personas que han cometido, por ejemplo, adulterio, están casados y cometen adulterio, y nadie sabe eso, que nadie se enteró. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice que la persona abrazará fuego y no se quemará, hablando del adulterio específicamente. Con las personas que he tratado esta área, después que lo confiesan, físicamente sienten que están quemando, como si tuvieran un salpullido en su cuerpo. Y no estoy hablando con esto de que eso va a pasar siempre, ni estoy diciendo que no te pueda salir salpullido y no sea producto de una alergia que te salió, no. Lo que estoy diciendo es que tú tienes el criterio para saber que no es que comiste algo, pescado, y te salió o eres alérgico al pescado, sino que hay algo en tu cuerpo que está generando ese calor, que está generando esa cosa física. Y esa es por así decirlo, la disciplina que Dios está efectuando. La persona se acercó a mí y me dijo, mira, yo siento esto, físicamente me está doliendo esto, me está pasando esto, y yo sé que no es por algo que comí, no es porque me asolié ni nada de eso, sino porque Dios está disciplinando mi pecado de adulterio. La persona sabe, normalmente es físico. Versículo 6. A todo que recibo. Versículo 7. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿todos quiénes? Todos los hijos de Dios hemos sido participantes de la disciplina. Eso significa que tú sabes cuándo has sido participante de la disciplina, porque eres hijo de Dios. Normalmente el incrédulo nunca duda, siempre asocia que le duele algo porque tiene un problema físico, pero el cristiano dice, no, esto yo sé que no es un problema físico, eso es un problema de mi pecado. ¿Pastor? Sí, adelante. ¿Quién? Abiga. Ay, sí. Yo podría comparar ese dolor con el dolor que siente David en Salmo 32:3. El Salmo 50, gracias por la pregunta. Creo que Salmos 32. Sí, en Salmos 32 y Salmo 51
David dice que se secaron mis huesos. Y esto no está hablando de, ¿cómo decirlo? Espiritualmente, mejor dicho, como que, uy, mis huesos espirituales se están secando. No. Está sintiendo un dolor físico, correcto, amiga. Es uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Gracias, pastor. En la que, de la que podemos dar cuenta de que hay algo físico que Dios está tocando en mi vida para hacerme reaccionar espiritualmente. O sea, que es algo espiritual. Mire lo que dice, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ahora, dígame cómo lo disciplinaba su papá. En mi tiempo no había, o sea, no me disciplinaban metiéndome en el cuarto, ni quitándome el Xbox, ni quitándome el celular, no. Disciplina es vara. O sea, la disciplina de los papás normalmente es vara. Ahora, reconocemos hoy en día que nuestros padres nos disciplinan también sentándonos y hablándonos, ¿sí o no? O sea, eso es disciplina. Cuando tu papá te sienta y te dice, hijo, mira, estás haciendo esto, estás cometiendo este pecado, Dios dice que no debes hacer esto. Recuerda que la disciplina no es que yo diga que es pecado. Si se riega la leche y fue una torpeza, pues no puedo coger a mi hijo y darle garrote por decirle, oiga, ¿por qué riega la leche? Porque la Biblia no dice regar la leche es pecado. ¿Me siguen? Cuando disciplinamos es porque la Biblia dice que si yo he mentido, pues eso es un pecado, yo tengo que disciplinarlo. Y también sentarnos y hablar con el muchacho o con la persona es disciplina. Pero normalmente la disciplina está asociada en un cambio, que si no ha cambiado, en un azote. Entonces, por eso digo que la disciplina de Dios no es una disciplina espiritual. Me refiero a algo interno que me esté doliendo y me hecho que mentalmente o internamente me está doliendo, sino es algo físico, normalmente. De hecho, si vemos los ejemplos, hay una combinación de un dolor interno en el alma, que uno sabe que no es un dolor físico, pero que afecta a tu vida física. Eso es posible, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que eso es parte de la disciplina de Dios. Por eso digo que es físico. Y el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Esto es una esperanza enorme. Es una esperanza enorme. Dice, por pocos días. David pidió eso. Dios le dijo, te voy a disciplinar de 3 maneras. Ustedes saben la historia. Y dijo, no, yo quiero caer en manos de Dios. Difícil, sí. Duro, sí. Pero Dios tiene misericordia. Y yo creo que Dios, cuando nos ha disciplinado, sabemos que nosotros al otro día, Dios, o a los días, o a la semana, no sé cómo ha sido la disciplina en tu vida, pero que hemos confesado, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios genuinamente, Dios nos ha restaurado. Yo doy testimonio de eso. Al otro día ya no me duele nada. Estoy con gozo en el Señor, estoy con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Y dice, pero para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participemos de su santidad. Esa es la razón de la disciplina de Dios, para que volvamos a restaurarnos a vivir como vasos, como instrumentos de justicia, como instrumentos útiles, como vasos santificados, vasos de gloria, para usos honrosos. Dios no quiere simplemente que el cristiano ande en una vida pecaminosa ni nada de eso. Dios quiere específicamente que viva o sirva en una vida de santidad, no en una vida de pecado. No sé si Ivoncita y Abiga quedó respuesta di respuesta a la pregunta. Sí, pastor, pero... Perdón. Bueno, sigue ahí después yo pregunto. Ok, gracias. Pastor, pero me quedó una duda. Ese dolor no puedo decir que sea el resultado de somatizar un dolor espiritual. Sí, por supuesto que sí. Sí, correcto. Podría ser que yo tengo tanta angustia que me duele la panza de la angustia. Eso puede pasar, por supuesto. La diferencia está en que si es remordimiento, es decir, es una situación en la que tú no confiesas tu pecado, no te apartas, nada de eso, no quieres reconocer que es un pecado, pues obviamente eso no es la disciplina de Dios, literalmente desde la perspectiva de que tú estás procurando la restauración, sino es el resultado de tu pecado. Dos cosas diferentes. Buena pregunta, Vila.
Listo, gracias, pastor. Son síntomas diferentes, si lo puedo decir así. Un síntoma es que tú reconoces que es tu pecado, el otro es que no reconoces que es tu pecado, pero uno genera un dolor por la angustia, la desesperación, el estrés, llamémoslo hoy en día, y el otro sí genera un dolor, pero tú reconoces que es por un pecado. Y ahí estás siendo disciplinado. En ambos casos podría ser una disciplina, pero particularmente la última, de darte cuenta que pues obviamente estás en una condición de pecaminosidad reconocida y Dios está trabajando en eso para que te arrepientas y cambies tu vida. Eso es parte del tema. Gracias. Ivoncita, adelante. Ok, sí, está bien, pastor, gracias. Gracias, mi hermano. Y Raúl, adelante. ¿El Señor puede disciplinar a un no creyente? Por ejemplo, Saulo. No existe tal cosa. No existe la disciplina para un incrédulo. Es el juicio. Yo creo que, sin ser exagerado ni nada de eso, pero creo que parte de la razón del virus que estamos viviendo ahorita es la disciplina de Dios. Sí, yo creo que es disciplina, justicia de Dios para la tierra, no disciplina, perdóname, justicia de Dios para la tierra. O sea, el coronavirus para mí es un juicio de Dios formalmente. Y es muy obvio. Tiene uno que estar muy apartado de Dios para no entender que es el juicio de Dios sobre la tierra. Sí. Pastor, y el caso de Saulo, cuando él dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo dejó ciego hasta que él logró entrar en razón y se dio cuenta que había sido escogido por él para utilizarlo como predicador, como evangelista. Es una historia maravillosa, creo, porque si uno nota la historia del mensaje de Pablo, es una pregunta muy pegada a mi finalización. ¿Cómo estamos en la otra clase de vida? ¿Ya vamos a terminar? Ok. Déjame leer. Estoy en Hechos, capítulo 8. Y versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, no, de predicación, ¿dónde está? Conversión de Pablo, capítulo 9. Versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Adonai? No le dice, oiga, ¿usted quién es? Sino él reconoce que es Dios. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, Adonai, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Lo que pasó luego es que dice, versículo 8, entonces Saulo se levantó a tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Entonces, nótese que la disciplina fue posteriori, no antes de, sino fue posterior a su conversión. En este caso, es una muestra de la disciplina de Dios. Ahora, ojo, notamos la disciplina de Dios respecto a que después es sanado, pero sanado de una manera que Dios quiere ser sanado. Yo creo que el aguijón de la carne de Pablo podría llegar a ser esta situación con sus ojos. Es mi posición personal, yo sé que hay varias. No se preocupen, no estoy hablando de una teología acá ni nada de eso, es lo que yo creo, que Pablo continuó con esta condición por la razón que Dios quiso, ¿cierto? O sea, no es necesariamente una vida de pecaminosidad. Pablo no vivía una vida de pecaminosidad, pero aún así Dios le dejó un aguijón en la carne. Dios sabe por qué lo hace y sabe que tiene su propósito. Y la razón para mí es participar de su santidad. Entonces, Pablo no fue disciplinado previo a su conversión, es lo que yo veo bíblicamente. Y hay algunas personas, por ejemplo, el caso de Faraón. Faraón recibió la oportunidad para arrepentirse. Es lo que pasa hoy con el coronavirus. La gente le tiene miedo al coronavirus y no le tiene miedo a Dios. ¿De qué le sirve eso? O sea, ¿de qué le sirve? Y en el Apocalipsis pasa todo el tiempo. Dios disciplina o manda su juicio para que arrepentimiento y la gente dice, yo detesto a Dios porque me mandó esta sarna o este granizo o este fuego. Eso no sirve de nada. Por eso es que la disciplina técnicamente solo se aplica en el Hijo de Dios y la justicia de Dios en el incrédulo. Ok, pastor, gracias. Ni más faltaba.
Creo que con eso terminamos. Nuestra clase próxima semana, las ordenanzas en la iglesia local. No, no olviden repasar este espacio. No sé si hay alguna pregunta, son las 10:30. ¿La clase ya terminó allá en el otro lado? No. ¿Están terminando? Están terminando. Bien, ¿alguna pregunta antes de salir para nuestro tiempo de ministerio de adoración? ¿Queja, reclamo? Pastor, una cosa ahí cortita. Dani. ¿Se puede participar de las dos clases dominicales? O sea, yo estaba con Lucho y pues no pude entrar a la de Lucho, sino solo fue asignado a esta. No sé Sí. si podamos pivotear entre las dos. No, no se puede. No, o sea, pues sí se puede en el sentido de que yo lo podría mandar de una clase a otra, pero si lo asigno a una, no puede entrar a la otra. Laurita, adelante. Buenos días, pastor. Soy Estefanía. Estefanía, adelante. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Habría una diferencia, digamos, cuando hay un pecado oculto y, bueno, eso trae sus consecuencias? Uh-huh. Y con la disciplina de Dios, Uh-huh. no sé si... ¿Un pecado oculto no confesado? Sí. O sea, que yo estoy cometiendo un pecado y me mantengo en una actitud de no confesar ese pecado. Sí, señor. Sí, normalmente, y si es un pecado oculto, ¿cómo decirlo? Continuo, y está mostrando que la persona quizás no sea salva. Esa es una condición que leímos en Corintios. O sea, si una persona, por ejemplo, fornicación, nadie sabe que anda en fornicación. Nadie sabe que anda en fornicación porque nadie sabe eso, pero la persona dice que es cristiana, pues no lo es. O sea, da una clara evidencia que no lo es. Ahora, ojo con esto. Una cosa es que la persona viva en fornicación y no quiera arrepentirse, eso muestra que no es cristiano. Y otra cosa es que haya caído en fornicación y se puede arrepentir y quiere arrepentirse y sabe que ha recibido la disciplina de Dios. O sea, sabe que está siendo tratado por Dios. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero digamos, la consecuencia y la disciplina de Dios, sí se difiere. Sí, para mí sí hay una diferencia. Por ejemplo, la consecuencia normalmente de la fornicación podría llegar a ser una enfermedad venérea o algún otro tipo de condición física de la relación SIDA, no sé, otro tipo de condición, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de las personas con adulterio que yo he tratado, pues las personas dicen que sienten como si se estuvieran quemando en su cuerpo y tienen como si una especie de alergia o algo así, pero saben que no es por algo que ellos hayan comido o algo así, sino que realmente es una disciplina de Dios. Son dos momentos diferentes, sí. Uh-huh. Pastor. Sí, mi hermano Raúl, última preguntita y salimos. Adelante. Pastor, Dios perdona, pero las consecuencias tenemos que someternos a las consecuencias de nuestro pecado, ¿cierto? Ya, esa es una excelente pregunta, hermano. Que nosotros hemos sido restaurados por la gracia de Dios, sí. Que su gracia ha inundado nuestros corazones, amén, así es. Pero a veces Dios no quita la consecuencia. Si he sido adúltero, mi esposa puede tener celos. Eso es gracia de Dios y yo tengo que soportar eso porque es parte de la consecuencia de haber sido un adúltero. Eso no, que mi esposa me pregunte y me llame, no enfermizamente, por supuesto, porque tiene que trabajar sobre su pecado si son celos, pero esa condición de inseguridad, como solo la gracia de Dios la puede quitar y puede ser una consecuencia de mi vida. Igual otro tipo de cosas físicas. Si yo he fumado, Dios me perdonó, sí, pero ¿qué queda con mi vida? Cáncer de pulmón, puede ser que Dios no lo quite. Yo conozco personas fumadoras que no tienen cáncer y que conocieron de Cristo, por supuesto, pero puede ser que sí. Entonces sí, hay consecuencias en este sentido. Así es. Gracias. Gracias, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia. Suplicamos tu bendición en esta clase, que haya sido de bendición para mis hermanos. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos todos a la clase. Salgan, por favor, de la sección de grupos pequeños y díganle ir a la clase principal o sesión principal.